Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Shalom Alejen, bienvenidos a esta nueva transmisión, como todos los miércoles. Gracias le damos al Padre Eterno por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar unidos a través de esta transmisión a la distancia, poder estar conectados para poder compartir una vez más su bendita y sagrada palabra, para poder ser edificados conforme a sus instrucciones. Reciban un cordial saludo todos los que se están conectando. Vamos a orar, vamos a colocar este espacio en las manos de nuestro Padre Eterno. Bendito Rey, amado Padre, Señor, gracias te damos, Padre, por este momento. Gracias te damos por este espacio. Gracias, Señor, porque una vez más nos permites compartir tu palabra. Nos permites, Señor, estar, Padre, a través de esta transmisión, poder estar conectados y poder ser instruidos, Señor, una vez más por tu sagrada palabra. Te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos guíes, que seas tú derramando sabiduría, entendimiento sobre nuestras vidas para poder afrontar cada circunstancia en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias te damos, Padre Eterno, por cada uno de mis hermanos. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú ayudando, Señor, a mis hermanos en cualquier circunstancia. Sé tú rellamado, proveyendo a aquel que está necesitado, ayudando y fortaleciendo a aquel que está enfermo, Señor. Ten misericordia. Permite que tu pueblo pueda sentir rellamado tu respaldo, tu guía, Señor. Que puedan sentir, Padre Eterno, que tú estás allí rellamado, direccionando sus vidas. Te pedimos, Señor, por la situación que está viviendo, Padre Celestial, el mundo, Señor, nuestra ciudad, este país, a causa de esta pandemia, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú derramando sabiduría, entendimiento sobre el gobernador, sobre el alcalde, sobre nuestro presidente, Señor. Padre, sé tú interviniendo, Señor, en esta circunstancia, conforme a tus misericordias, Señor, conforme a tu gracia, conforme, Padre Celestial, a tu justicia. Te pedimos, rellamado, que seas tú, Padre, ayudándonos, Señor, que seas tú proveyéndonos, Señor, en medio de esta circunstancia, todo lo que se necesite, Señor. Padre, permite, Padre Eterno, que a través de estas circunstancias muchas personas puedan clamar a ti, puedan buscarte, Señor. Que este sea un momento propicio, Señor, para buscar tu presencia, buscar tu palabra, buscar, Señor, tus instrucciones. Padre, ayúdanos en medio de esta circunstancia. Clamamos a ti, Señor, porque tu palabra dice que para ti no hay nada imposible, que tú eres todopoderoso. Padre, estamos agradecidos, Señor, porque a pesar de la situación, estamos aquí, Señor. Tú nos has sostenido, tú has sido nuestro proveedor, quien nos ha sustentado, quien nos ha guardado, quien nos ha protegido. Y gracias te damos, Señor, por eso. Ayúdanos a vivir, Padre Eterno, una vida de agradecimiento para contigo por todo lo que nos permites vivir. Padre, en esta noche colocamos en tus manos este espacio de estudio de tu palabra. Te bendecimos, te honramos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, un cordial saludo a todos los que se están conectando a esta transmisión. Vamos a estar estudiando en esta noche el capítulo número 5 de Nehemías. El capítulo número 5. Vamos a estar mirando aquí verso por verso, detalle por detalle de este capítulo. Después de haber la semana pasada estudiado un capítulo bastante difícil para el pueblo del Señor, teniendo presente de que pues ellos empezaron a edificar todo, y en medio de esas circunstancias se levantaron sus enemigos con burlas, con enojo,
estaban enfurecidos por todo lo que estaba haciendo el pueblo, pero a pesar de las burlas y a pesar de lo débil que decían sus enemigos que era el pueblo estaba fortalecido gracias al Padre por ese liderazgo que el Señor le dio a Nehemías, que pudo con esa sabiduría poder orientar y poder dirigir al pueblo en medio de una situación bastante complicada. El pueblo estaba fortalecido a pesar de las circunstancias, estaba trabajando y al mismo tiempo estaba dispuesto a poder defender la ciudad. Estaban allí, con una mano estaban trabajando y con la otra mano tenían agarrada el arma y dispuestos para defenderse en cualquier momento si se requería. Entonces el pueblo estaba pasando por un momento complicado. Ellos, a pesar de la situación, se mantuvieron firmes, no decayeron, estuvieron allí al frente de la circunstancia. Tuvieron que hacer mucho sacrificio, tanto de que al final del capítulo número 4 dice que solamente se quitaban la ropa para bañarse, o en algunas otras versiones dicen que solo para dormir. Entonces algunos les tocaba velar por la noche y así al mismo tiempo trabajar en el día. Quizás muchos se doblaban en esfuerzo. Tuvieron que hacer muchas cosas, muchos sacrificios para poder mantener la reconstrucción de esas murallas y poder sacar adelante ese propósito por el cual el Señor los había llevado nuevamente a Jerusalén. Entonces, para ellos, en el capítulo anterior, pues no fue sencillo, y pues este capítulo que vamos a estudiar en esta noche, pues tampoco fue tan sencillo para ellos. Este es un capítulo que es bastante triste, porque ya no se trata de los enemigos, sino que se trata del propio pueblo que está oprimiendo al mismo pueblo, lamentablemente. Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió, qué era lo que estaba pasando en el pueblo en estos momentos, y cómo el Señor intervino para que a través de Nehemías estas cosas se pudieran solucionar. Entonces yo los invito a que puedan buscar sus Biblias allí en Nehemías capítulo número 5, y podamos ir mirando verso por verso e ir analizando esta hermosa historia. Entonces vamos a ver, a manera de introducción, como les decía, el pueblo había entrado en una crisis bastante complicada después de estar durante ya varios días construyendo las murallas, haciendo toda esa labor. Había una crisis económica. En este capítulo vamos a ver, si bien el objetivo era reconstruir las murallas, hacer toda esa labor, había necesidades diarias que cubrir en sus hogares, y muchos nobles se estaban aprovechando de esta situación, y también pues vamos a ver en este capítulo la oportuna intervención de Nehemías en esta situación. Entonces vamos a ver en este capítulo esta situación que está viviendo el pueblo, una situación bastante complicada, porque se trata de las necesidades básicas que requería el pueblo para poder subsistir, para poder mantenerse. Y pues habían algunos nobles que se estaban aprovechando de esta situación, y también vamos a ver quiénes eran estos nobles, quiénes eran estas personas que se estaban aprovechando de esta situación para oprimir al pueblo, o sea, el pueblo oprimiendo a su propio pueblo. Entonces vamos a ver en los versículos del 1 al 4, vamos a leer, quiero que me acompañes
en esa primera lectura, los primeros 4 versos. Dice así la palabra del Señor. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Entonces, en este primer verso dice que hubo un gran clamor del pueblo, y aquí involucra a las mujeres. Las mujeres que desde el punto de vista de las necesidades básicas en el hogar son las primeras que se dan cuenta de la situación real que vive un hogar. Entonces yo me imagino que ese es el motivo por el cual aquí se mencionan las mujeres. Ya dicen el pueblo y de sus mujeres, el clamor del pueblo y de sus mujeres, por eso las mencionan aquí. Toda mujer que está en un hogar, es obvio que dentro de sus funciones sabe cuáles son los movimientos, cuáles son, ella puede mirar cómo está la situación, ya que ella es la que cada día coloca un plato de comida en la mesa. Ella sabe cuánto hay almacenado, cuánto hay en la alacena, qué hace falta, qué no hace falta. Todo eso lo debería pues saber las mujeres. En estos momentos aquí parece ser de que ellas son las que se dan cuenta de la situación, y dice que esto pues la llevó a tener un gran clamor. El pueblo y sus mujeres tuvieron un gran clamor, pero ese gran clamor no fue en contra de sus enemigos, no fue en contra de extranjeros, sino en contra de sus propios hermanos judíos. Ahora, ¿quiénes eran estos hermanos judíos? Yo no sé si ustedes se acuerdan, aquellos que han venido puntualitos, ahí pendientes a este estudio, desde que estuvimos estudiando el libro de Esdras, que nosotros estuvimos comentando que al momento en que se fue para Jerusalén ese primer contingente con Zorobabel, no todos se fueron con Zorobabel, puesto que algunas familias estando en Babilonia, ellos rehicieron su vida. O sea, allí ellos comenzaron a hacer negocios y aparentemente o se puede decir que tenían cierta comodidad ya donde estaban, y por eso es que a muchos les costó devolverse en ese primer contingente, porque ellos en cierta manera estaban cómodos ahí en Babilonia. Entonces pues ellos sabían que al irse de ese lugar de comodidad a Jerusalén, donde habían ruinas, pues para ellos les era un poco complicado. Entonces parece ser de que estas familias que hicieron cierto dinero, que alcanzaron cierto nivel económico en Babilonia, y que algunos de ellos empezaron a trasladarse aún con Zorobabel, algunos se fueron también, porque muchos de ellos también aportaron para ese viaje. Vemos que los descendientes de estas personas eran los que en ese tiempo se les llamaba los nobles, ¿ya? Y parece que estos nobles se estaban aprovechando de la situación que estaba viviendo el pueblo para mantener o aumentar sus riquezas. Entonces esta era una situación que para los pobres pues no era sencillo. En el pueblo del Señor era el pueblo del Padre Eterno, pero también parece ser de que habían
estratos, por decirlo así, como nosotros los conocemos, estratos sociales, y habían de diferentes niveles económicos. Y este era un momento en que los pobres, aquellos que quizás no tenían esos abundantes negocios, esas cantidades de dinero o de adquisiciones o de bienes, estaban padeciendo y comenzaron a quejarse por la situación que estaban viviendo. Nehemías se había trasladado a Jerusalén con un objetivo, y era reconstruir las murallas. Cuando Zorobabel también partió con el primer contingente, se fueron a Jerusalén con un objetivo. Ellos reconstruyeron el templo y comenzaron a habitar la ciudad. Ambos tenían ese objetivo trazado, y la idea era que todo el pueblo estuviera unido. Recuerden en capítulos anteriores que también estuvimos mirando que algunos no quisieron participar en esta reconstrucción de estos muros, no quisieron participar en esta reconstrucción, y nos dimos cuenta que estos que no quisieron participar hacían parte de los nobles, de aquellas personas que tenían cierto prestigio, dinero, no quisieron participar de esta obra. O sea, la obra de la reconstrucción de los muros para ellos les era indiferente. Recuerdan que los nobles eran los nobles de los tecoitas. Recuerdan ese pasaje que estuvimos estudiando en el capítulo número 3. Entonces eran precisamente esas personas que tenían cierto nivel económico y que se aprovechaban de esta situación que estaban viviendo aquellas personas que tenían escasez económica, para oprimirlos y para ellos poder mantener o aumentar sus riquezas. Entonces la primera queja que ellos hicieron, hay 3 quejas que se hicieron, y la primera de ellas fue que ellos tuvieron que pedir prestado por lo que eran de familias numerosas. Pero hay un detalle aquí, y es que cuando ellos mencionan en el verso 2 que habían quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. O sea, eran familias numerosas, que es muy posible hayan sido los que hayan ayudado y los que han estado, quizás los varones ahí reconstruyendo la muralla, haciendo apoyo para que eso se dé. Y obviamente la reconstrucción de esa muralla y de esas puertas no estaba generando un beneficio económico para nadie. Era un beneficio común para todos, pero era un beneficio a nivel de protección, más no económico. Entonces ellos estaban invirtiendo un tiempo allí, y quizás ese tiempo que invertían allí era un tiempo que en algún momento hacía falta para ellos poder producir, para ellos poder trabajar y ganarse el pan de cada día, como lo demanda el Señor con el sudor de nuestra frente. Entonces, estas familias eran muy numerosas. Dice: nuestros hijos y nuestras hijas son muchos, y a causa de eso les tocaba pedir prestado grano para comer y vivir. Entonces, la segunda queja, algunos decían también que necesitaban empeñar sus tierras a causa del hambre. El verso 3, habían quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. ¿Ya? Tenían bastante dificultad y tuvieron que empeñar sus viviendas, sus tierras, para poder sobrevivir, ¿ya? Para poder sobrevivir. La tercera queja eran otro grupo de personas que dice el verso 4, dice: y habían quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Entonces vemos que aquí cada queja tiene como un nivel económico. La primera queja era de aquellos que definitivamente necesitaban sobrevivir como sea, porque no tenían nada.
Los segundos tenían tierras y las tuvieron que empeñar para poder comer. Y otros se estaban quejando porque sí tenían casas, tenían con qué, pero no les alcanzaba para poder pagar los tributos del rey y tuvieron que pedir prestado dinero. ¿Ya? Entonces, en cierta manera, un grupo de personas tenía necesidades conforme a su nivel, pero cada quien tenía necesidades. Los únicos que no tenían eran esos nobles, aquellos ricos, aquellos que se estaban aprovechando de los demás para poder aumentar o mantener sus riquezas en medio de esta difícil situación. Entonces vemos la queja del pueblo de lo que estaba pasando, y pues que no, quizás no era lícito en medio de saber que ellos se habían trasladado hacia Jerusalén con un objetivo, y el objetivo principal era un objetivo común, era un objetivo que era un beneficio para todos. Pero vemos aquí que la maldad del corazón había aumentado en el corazón de estas personas, y parece ser de que su ambición los llevó a ser insensibles a la necesidad de sus propios hermanos, y esta es una situación bastante lamentable. Entonces vamos a ver cómo se pudo manifestar esta situación, y vamos a ver esa intervención oportuna de Nehemías. En el siguiente verso 5, dice así: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Entonces, vemos que algunos manifestaban la igualdad como personas, y les parece injusto que, siendo el mismo pueblo, algunos tengan que padecer y otros no. Miren que aquí en el verso número 5, aquí el que se está quejando está diciendo y está siendo muy claro: ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. O sea, estamos en las mismas condiciones, somos de la misma carne, nuestros hijos son como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. O sea, ¿por qué si somos de la misma carne, por qué si sus hijos son como nuestros hijos, nosotros estamos en esta situación y ellos no? ¿Por qué tenemos que nosotros padecer y estos no? ¿Por qué si vinimos a esta tierra con un mismo objetivo, por qué nosotros tenemos que estar padeciendo hambre y dificultades y otros no? Entonces parece ser que aquí no había igualdad en medio de todo lo que se estaba haciendo, y era una de las cosas que en su momento el Señor prohibió en sus instrucciones, en su ley, y eso pues lo vamos a ver ahorita más adelante. Dice en el verso del 6 al 8: y me enojé. Ahora, ¿quién se enojó? Nehemías se enojó. Dice que se enojó en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Dice, entonces lo medité. Lo medité significa de que estuvo allí, me imagino que orándole al Señor, meditando la situación, buscando sabiduría del Padre para poder obrar con entendimiento. Dice, y reprendí a los nobles y a los oficiales. Aquí están los nobles y los oficiales, aquellas personas que tenían cierto nivel económico y que eran insensibles ante la situación quizás precaria de sus propios hermanos. Y dice, y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? O sea, viene Nehemías y les
les lanza esta pregunta: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y dice, y convoqué contra ellos una gran asamblea. O sea, no fue una simple asamblea, fue una gran asamblea. Era un tema complicado que requería de la oportuna intervención de Nehemías en estos momentos. Entonces Nehemías hizo esa gran asamblea y dice así el verso 8, y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Vemos aquí que las palabras de Nehemías, lo único que pudo causar en estos nobles y en estos oficiales fue vergüenza. La vergüenza invadió el corazón de los nobles y de los oficiales. ¿Cómo es posible de que ellos habían luchado tanto para que su pueblo fuera rescatado del cautiverio, para que el pueblo pudiera venir acá a Jerusalén y poder estar en una misma nación, en un mismo pueblo, tener sus propias tierras, vivir en comunión con el Señor, con el templo, todo, y ellos aprovechándose de esta situación? Era un momento en que no había igualdad en el pueblo. No había igualdad en el pueblo y esta condición, pues, como les decía ahorita, era una condición que el Señor había condenado en su ley. Vemos que de cierta manera el pueblo estaba necesitado de volverse a las instrucciones del Señor, de poder meditar nuevamente en ellas, de poder leerlas, de poder analizarlas, de poderlas tener presentes en la vida de ellos. Parece ser de que era necesario que el pueblo nuevamente tomara la ley del Señor, las instrucciones. Entonces vamos a ver algunos versos. Esto que estaba haciendo el pueblo, o algunos del pueblo, estaba prohibido en la ley del Señor. Y dice en Levítico capítulo 25 del 35 al 37, dice: y cuando tu hermano emproveciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. El Señor había colocado unas instrucciones, y esas instrucciones tenían estas implicaciones, de que cuando hubiera un hermano que tuviera necesidad, aquel que tenía esa facilidad económica o que tuviera en un nivel económico de comodidad, por decirlo así, debía amparar al hermano, debía ampararlo. Dice: tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Quizás a veces nosotros somos inconscientes de algo, y es que nosotros somos diligentes en nuestras labores diarias, en nuestros empleos, la forma como el Señor ha estipulado que nos ganemos el pan diario. Pero a veces, como seres humanos, se nos olvida que ese empleo, que ese negocio, que esa provisión que nos viene cada quincena o cada mes, la tenemos es gracias al Señor. Se nos olvida que es el Señor quien nos provee, ¿ya? Quizás a veces andamos en afán diario. No, lo que pasa es que como yo lo trabajé, yo me lo gané y me merezco lo que gané. Sí, es muy correcto eso. Pero quien está permitiendo que tú estés laborando, que tengas un empleo, que estés laborando, quien está permitiendo que tú tengas un negocio y que ese negocio sea próspero y que tenga buenas ganancias, es el Señor.
Y quizás esto no lo estaban teniendo en cuenta estos nobles y estas personas que tenían ese nivel. No lo estaban teniendo en cuenta. Estaban siendo usureros, se estaban aprovechando del pueblo, no sabiendo que en cualquier momento el Señor, esas ganancias ese negocio que ellos tenían, el Señor lo podía eliminar así de un momento a otro, llevarlos de un momento de abundancia a un momento difícil de escasez. El Señor tiene el control absoluto de todo lo que ocurre, y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente siempre, siempre, siempre. Hoy podemos tener, mañana no. Por eso nosotros tenemos que estar agradecidos con el Señor con lo poco que tenemos. Y aún en medio de lo mucho que podamos tener, también ser agradecidos con el Señor, teniendo un corazón dadivoso, un corazón misericordioso, un corazón compasivo. Pero parece ser que el corazón de estos nobles y de estos oficiales estaban lejos del Señor, estaban lejos de sus instrucciones, estaban lejos de su palabra. Estos corazones de estos nobles y de estos oficiales estaban sumergidos en la avaricia, y esto les llevó a tener una insensibilidad a la situación de sus propios hermanos. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 15, del 7 al 11, dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti al Señor, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá el Señor en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Mire las instrucciones del Señor. Y eso es algo que a muchos nos cuesta. A muchos nos cuesta hacerlo. Quizás porque aquello que nos ganamos quincenalmente, aquello que nos ganamos mensualmente, lo asumimos como algo que nos pertenece, algo que es de nosotros, algo que adquirimos con el sudor de nuestra frente, y que gracias a esa labor que nosotros hicimos es que tenemos lo que tenemos. Eso está bien, desde cierto punto de vista. Aún la misma palabra dice que la mano del diligente prosperará. Tú y yo tenemos que ser diligentes para prosperar, pero como les decía ahorita, en medio de esa diligencia, quien prospera mi camino para yo ser provisto es el Señor. Quien permite que mi camino sea próspero es el Señor. Quien permite que yo monte un negocio y ese negocio sea próspero y me dé buenos resultados y buenos dividendos es el Señor. Yo puedo ser diligente todo lo que yo quiera, pero en medio de todo está el Señor, controlándolo todo, controlándolo absolutamente todo. Y eso es una de las cosas que nosotros
siendo conocedores de nuestro Padre eterno, debemos tener presente. Aquel que no lo conoce, aquel que no hace parte de su pueblo, aquel que está lejos de él, es normal que actúe así. Pero es difícil entender cómo un pueblo del Señor que conoce su palabra, que conoce sus instrucciones, que conoce lo que allí se enseña, que todo está encerrado en amor, ¿cómo es posible que podamos actuar de esa manera? ¿Cómo es posible que nos cueste dar? ¿Cómo es posible que nos cueste apoyar a algún hermano que está necesitado? No podemos hacer eso. Si nuestro corazón no está dispuesto a dar como aquí lo demanda el Señor, en nuestro corazón está malo. Nuestro corazón necesita más del Señor, necesita más de su palabra, necesita acercarse más al Señor. A medida en que nosotros estemos más cerca del Señor, entre más cerca estemos del Señor, es más fácil que se manifiesten los frutos. Pero entre más lejos estemos del Señor, menos se van a evidenciar esos frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis. Cuando hay un árbol bueno, es lógico que ese árbol dé frutos buenos. Pero cuando hay un árbol malo, ese árbol no va a dar frutos buenos. Así como alguna vez les enseñaba y les decía que como la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, también de lo que abunda en nosotros, de esa misma manera así actuamos. Si en nuestro ser abunda el Señor y sus instrucciones y abunda su palabra, en nosotros va a florecer, va a emanar, va a brotar humildad, va a brotar amor, va a brotar misericordia, va a brotar compasión, va a brotar bondad, va a brotar mansedumbre, templanza. El fruto del Rúa va a brotar en medio de nosotros si estamos cerca del Señor. Pero si estamos lejos del Señor, no esperemos que esos frutos se manifiesten, porque no van a salir. No van a salir. Y son los momentos que a veces nosotros ignoramos, cuando aparecen estos momentos en nuestras vidas. Pero son precisamente los momentos en que el Señor manifiesta la condición espiritual en la que nosotros nos encontramos. Una persona que tiene y retiene y está viendo al hermano necesitado y no lo apoya, vemos la condición espiritual en la que está la persona. Vemos que su condición espiritual no está apta, no es correcta delante de la presencia del Señor. Pero entre más estemos con el Señor, más sumergidos estemos con su palabra, más deben brotar estas cosas. Pero lamentablemente a veces lo único que brota de nosotros es puro conocimiento. No, porque es que esto en hebreo significa esto, y que esto en hebreo significa lo otro, y tenemos esto viene de la raíz tal, y esto es así, esto es así, puro conocimiento. Pero vemos que hay muchas cosas que nos hacen falta. Tiene que emanar, tiene que brotar de nosotros mucho fruto. Frutos dignos de arrepentimiento. A veces nosotros criticamos a aquellas personas que rechazan todo esto de las raíces hebreas. Y venimos y a veces lanzamos expresiones que no deberíamos hacer. De pronto se espera de ellos para nosotros. Pero no deberíamos. Y de aquellas personas que de pronto conocen de la palabra y que todavía están adoptando esa cultura greco-romana, quizás en esas personas a veces se debe brotar más el amor que en muchos de nosotros, más compasión, más ganas de ir a ganar almas,
más ganas de evangelizar, más ganas de ir a llevar el mensaje de salvación a otras almas. Mientras que nosotros estamos llenándonos de conocimiento y vanagloriándonos del conocimiento que tenemos. Y en eso debemos meditar. En eso debemos meditar. O sea, tenemos que tener cuidado de la forma como estamos creciendo en el Señor. Debemos crecer, pero crecer bien, aferrados a su palabra. Y aferrándonos a su palabra, lo que en nosotros debe brotar es amor, debe brotar esa misericordia para con el hermano, ese amor para con aquellas almas que no conocen, a las cuales todavía no se les ha revelado esto. Amor y pasión por ellos. De pronto entender el motivo por el cual ellos quizás para muchos, no, es que son tercos, o es que no quieren entender, o es que ellos son altivos y no quieren asumir esto. No se trata de eso. No se trata de eso, porque quien nos permite comprender todas estas cosas es el Señor. Vuelvo y repito lo que en muchas ocasiones he repetido y lo seguiré repitiendo. Esto no se trata de conocimiento, esto no se trata de mi capacidad de estudio. Y como yo estudié fue que pude comprender esto. Esto no se trata de esto. Esto se trata del Señor y la capacidad que el Señor nos da de poder comprender estas cosas. De la misericordia que el Señor tuvo de nosotros para poder comprender estas cosas. Pero no. Nosotros estamos muy parecidos haciendo lo que estos nobles y estos oficiales hacían. Oprimir, oprimir, oprimir y oprimir. No hace falta mucho amor. Nos hace falta mucho amor. Compasión. Compasión. Pidámosle mucha ayuda al Señor por esto. Tenemos que pedirle mucha ayuda al Señor por esta situación. Y que Él en medio de todo este caminar, en medio de esta edificación que el Señor está haciendo en nuestras vidas, podamos siempre apelar a la misericordia, podamos siempre apelar al amor, podamos apelar siempre a la compasión. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué mérito tenemos? Ninguno. Nosotros no tenemos ningún mérito delante del Padre Eterno. El único que tiene méritos aquí es nuestro Señor Yeshua, quien pagó el precio por cada uno de nosotros, que sin merecernos los pagó ese precio. Él es el único que merece la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Entonces dice el verso del 9 al 13. Y dije, no es bueno lo que hacéis. Una vez Nehemías, no está bien lo que ustedes están haciendo. En otras palabras, no es un fruto digno de arrepentimiento. Dice, no andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. En otras palabras, Nehemías lo que les está diciendo es que con su actitud lo que están haciendo es agradar a las naciones enemigas. Eso es lo que están haciendo ellos con su actitud. Ah, no, mira, si entre ellos mismos se están oprimiendo, entre ellos mismos se están matando, ¿ya? Quizás a veces cabe en estos momentos resaltar algunos comentarios que tienen algunas personas cuando dicen que Satanás a veces se burla por la forma en que muchos estamos llevando esta situación, burlándose. ¿Por qué? Porque vemos que en medio de todo hay una guerra de conocimientos, una batalla de conocimiento para ver quién más sabe, quién más conoce Biblia, quién más conoce Torá.
pero muy poco se ve el amor, muy poco la misericordia, muy poco la bondad, muy poco se ve esto. Entonces Nehemías les reclama, para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras, por eso su actitud. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora ese gravamen. Viene y Nehemías y les implora a que quiten esto. Os ruego que les devolváis hoy. No hay que la otra semana, hoy, sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Imagínense. Aparte, dice, os ruego que le devolváis hoy sus tierras, número 1, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino, del aceite que demandáis de ellos como interés. Hay algunas versiones que en esta parte donde dice la centésima parte del dinero, dice las 100 piezas de plata, más el grano, el vino, el aceite que demandáis de ellos como interés. O sea, lo que estaban demandando por interés a causa de lo que habían prestado era algo supremamente exagerado. Estuve tratando de consultar con base a esas otras versiones cuando dice las piezas de plata, pero a hoy en día la conversión es bastante complicado saberlo porque depende mucho a qué piezas de plata se refería, aunque cuando se habla de la forma como vendieron al Señor, Judas habla de 30 monedas de plata. Entonces estuve consultando y no encontré algo así de pronto para tener una idea de cuánto era, pero en sí, como menciona Nehemías y se habla en el capítulo, era bastante lo que ellos estaban exigiendo para con sus hermanos. Entonces dice el verso número 12, y le dijeron, ya después de Nehemías haberlos reprendido, regañado y de hacerle ver el error en que ellos estaban, como les decía, ellos estaban avergonzados, porque, o sea, si resumimos todo lo que Nehemías les había dicho, los estaba tratando de ladrones. Y eso era lo que ellos estaban haciendo con el pueblo, se estaban aprovechando del pueblo. Y le dijeron, lo devolveremos y nada le demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Nehemías no se contentó solo con que le dijeran, no, lo vamos a devolver y nada le vamos a demandar, sino que dice el texto, y les hice jurar que harían conforme a esto. O sea, Nehemías no se contentó con una simple palabra, sino que los hizo jurar. Y dice el verso 13, además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios, así sacuda el Señor de su casa, de su trabajo, a todo hombre que no cumpliere esto. Y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación en la asamblea, dice, amén. Y alabaron al Señor, y el pueblo hizo conforme a esto. Vemos que Nehemías no se contentó solo con que ellos dijeran que lo iban a devolver, sino que los hizo jurar. Los hizo jurar que lo harían. Y cuando dice que sacudió su vestido, esto era un gesto para expresar una maldición. El gesto de sacudir su vestido, que de la misma forma iba a hacer el Señor con ellos. Entonces estos personajes
gracias al Señor, tuvieron un corazón en estos momentos, un corazón dispuesto para escuchar las palabras de Nehemías. Porque quizás hubiese surgido un corazón quizás altivo, y hubiesen dicho: no, Nehemías, lo que pasa es que tú no estuviste en el momento en que hicimos el negocio. Nosotros le propusimos esto y ellos aceptaron. ¿Ya? Ellos pudieron en su momento decir eso, pero gracias al Señor y a ese liderazgo que tenía Nehemías y a esa sabiduría, ellos lo que hicieron fue callar en el momento, y luego lo único que dijeron era que pues lo iban a devolver todo, y que parece ser de que eran conscientes que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Ya? Entonces dice en el verso 14 y 15: también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así, a causa del temor del Señor, a causa del temor de Dios. Entonces vemos que Nehemías se pone de ejemplo, pues siendo él el gobernador, no actuó como los anteriores a él. Los gobernadores de Persia, ellos tenían una particularidad, y era que ellos podían cobrar impuestos para sus propios gastos personales y administrativos. Eso era, según la ley de Persia, lo que se tenía que hacer. Pero Nehemías, viendo la situación del pueblo, su corazón no le dio para eso. Su corazón no le dio para eso. Nehemías no quiso hacerlo por compasión al pueblo y por el temor al Señor. Vemos que la Biblia en Mateo capítulo 5, verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto es lo que estaba haciendo Nehemías, teniendo misericordia, teniendo compasión del pueblo, mirando al pueblo como él mismo. Ahí está el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto no se estaba dando. Pero gracias al Señor, Nehemías con su intervención pudo manifestar un cambio en estas personas, y quizás pudo quitar esa carga que el pueblo tenía en esos momentos. Verso del 16 al 19 dice así: también en la obra de este muro restauraré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Ahora, cuando dice aquí, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, o sea, se está refiriendo a él mismo. Nunca requerí el pan que yo me merecía como gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. O sea, ¿cómo le iba a exigir a este pueblo que me diera cuando este pueblo estaba en una situación bastante difícil? Entonces Nehemías entendía esto. Nehemías, el Señor le permitía comprender esta situación, y dice aquí que no requirió esto del pueblo, ¿ya? Y estaba Nehemías allí intercediendo, y le pedía al Señor que pues quisiera memoria.
de todo lo que estaba haciendo en medio de su oración, en medio de su clamor. Una de las cosas que caracterizaba a Nehemías. Este también fue un comentario oportuno para la ocasión. Vemos que cada acto de Nehemías estaba lleno de compasión, estaba lleno de misericordia para con las necesidades del pueblo. Nehemías no era indiferente a las necesidades que el pueblo tenía, sino que por el contrario, la compasión y la misericordia que el Señor le permitió tener siempre estaba allí y para poder apoyar al pueblo en todo. Entonces, mis amados hermanos, este capítulo termina así, un capítulo de mucha exhortación para estos nobles, para estos oficiales, pero un capítulo que nos ha dejado algunas enseñanzas fundamentales a nosotros, y es que en medio de nuestra búsqueda para con el Señor, entre más estemos cerca del Señor, más misericordia debe haber. Entre más cerca estemos del Señor, más humildad debe haber, más compasión, más misericordia, más amor debe haber. Es algo que debe caracterizar a aquel que estudia la palabra, aquel que enseña la palabra. Es algo que a veces por nuestro orgullo, por nuestra altivez nos cuesta, pero es algo que tú y yo, como hijos del Señor, debemos practicar. Es algo que tú y yo tenemos que poner por obra. No se trata de cuánto sabemos, sino de aquello que sabemos, cómo se manifiesta en nosotros. Aquello que estudiamos, cómo se manifiesta en nosotros. Hay muchas cosas que tenemos que evaluar en nuestras vidas. Muchas. Y estamos en ese proceso de santificación que el Señor nos ha colocado, y cada quien tiene un trato completamente diferente, pero que en cada trato el Señor nos dé sabiduría para poder manifestar todos esos frutos dignos de arrepentimiento. O sea, manera de conclusión, mis amados hermanos, el Señor en su palabra nos enseña lo que debemos hacer. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 12, verso 26. Dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así debemos hacer nosotros. Proverbios capítulo 28, verso 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas al que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Hebreos capítulo 13, verso 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada al Señor, se agrada a Dios. Salmos capítulo 41, del 1 al 3, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. El Señor lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. El Señor va a estar allí. Nuestras obras, en donde se manifiestan los frutos dignos de arrepentimiento, ahí está el Señor. Y lo único con lo que se manifiesta el Señor es con bendición. Cuando esas cosas se dan, cuando todo esto se da, el Señor se manifiesta con mucha más bendición. Y ese es el nivel que al que tú y yo tenemos que llegar a esa plenitud. Bueno, mis amados hermanos, vamos a orar. Dale gracias al Señor por todo lo reflexionado en esta noche, y que el Señor nos ayude en medio de este proceso para poder obrar conforme a su voluntad. Amén. Amado Padre, bendito Rey, Señor, gracias te damos, Padre eterno, por tu palabra. Gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias por tu bondad.
En tus manos, Señor, encomendamos nuestras vidas. Te pedimos, Señor, perdón por nuestros pecados. Te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes, que permitas, Rey amado, que podamos buscarte cada día más a través de tu palabra, Señor, y que procuremos, Señor, poner por obra todo aquello que tú demandas de nosotros. Padre, ayúdanos en medio de este proceso, que podamos, Padre, glorificarte, como decía Rab Shaul, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, que podamos honrarte, Señor, con cada cosa que estamos haciendo, que tengamos presente, Señor, en cada paso de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a siempre tenerte presente, a siempre tener presente tu palabra, a siempre poder meditar en aquellas cosas que tú nos has enseñado y procurar poner por obra, Señor, en aquellas cosas en que tú nos has redarguido, en aquellas cosas, Señor, en que tú has tratado de corregirnos, poner por obra, Padre Celestial, poder corregir, Señor, todo y cada día procurar crecer, no para que me vean, Señor, sino para agradarte a ti, porque tú conoces mi corazón y sabes el motivo por el cual hago cada una de las cosas. Ayúdame y ayuda a mis hermanos a que podamos tener un corazón íntegro delante de tu presencia, un corazón que te ame, un corazón apasionado por ti, un corazón apasionado por tu amor y por manifestar, Señor, todas aquellas buenas obras para las cuales, Señor, fuimos creados. Padre, ayúdanos a ser fiel a tu palabra, fiel a tus instrucciones. En tus manos encomendamos, Señor, todo nuestro ser. Tú eres grande y misericordioso. Tú has sido compasivo con nosotros. Tú eres quien nos ha provisto todo lo que hemos necesitado, Señor. Todo lo que tenemos, Señor, ha sido provisto, Señor, por tu mano poderosa. Y gracias te damos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida de agradecimiento para contigo, teniendo, Señor, un corazón generoso. Un corazón que tenga claro, Padre, que depende de ti. Ayúdanos, Señor, a tenerlo siempre presente en nuestras vidas. Padre, en tus manos encomendamos nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que cada día sea tratado, que nos sigas moldeando, que sigas, Señor, tratando con nosotros, hasta que podamos, Señor, alcanzar esa plenitud que tú quieres que tus hijos tengan, que tú quieres que tu pueblo tenga. Padre, te bendecimos y te honramos en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, bendiciones a todos. Gracias le damos al Padre por esta noche. Gracias le damos al Señor por esta enseñanza, por todo lo que podemos meditar en ella. Bendiciones a todos. Nuevamente se les extraña mucho. Dios permita que esto pueda pasar pronto y podamos vernos, podamos saludarnos y podamos estar nuevamente en la congregación. Saludos a todos, se les extraña, bendiciones.